A menudo, el lugar que debería ser nuestro refugio se convierte en un infierno en la tierra. La sangre de la familia no siempre te protege. A veces es lo que más duele. Buenos días, mis queridos. Esta es la abuela Geraldine Dean, con mis 78 años bien vividos. Mi cabello blanco carga historias que muchos no creerían. Estoy sentada aquí, en el porche de mi casa, en la zona rural de Kentucky, sosteniendo mis cuentas de oración, mientras las cigarras cantan en los viejos robles de mi patio trasero. Antes de comenzar este viaje difícil, me gustaría pedirles un pequeño favor. Solo suscríbanse a este canal, activen la campana de notificaciones, denle me gusta a este video y comenten desde qué ciudad están viendo, cuántos hijos o nietos tienen o cualquier información sobre ustedes para que así me arropen y me apoyen en esta dura historia. Realmente estoy deseando leer y saber desde dónde están todos viendo. Volvamos a 1957, cuando yo solo tenía 8 años. Nací en una pequeña granja pobre en la zona rural de Kentucky, en lo profundo de los Apalaches. Nuestra casa estaba hecha de troncos toscos, con un piso de tierra, sin electricidad y sin agua corriente. El baño era una letrina de madera en el patio con un agujero en el suelo. Nos bañábamos en una palangana con agua del arroyo que pasaba cerca. Éramos muchos, mi padre, mi madre y 11 hijos. Yo era la segunda más joven. Mi padre trabajaba la tierra plantando maíz, frijoles y papas. Todo era para nuestro propio consumo. Cuando sobraba, lo vendía en el mercado del pueblo, que estaba a 5 millas de nuestra casa. Caminábamos hasta allí cargando cosas en sacos a nuestras espaldas. Mi madre trabajaba como lavandera para las familias más ricas de la zona. Salía temprano con un bulto de ropa sobre la cabeza y regresaba al final del día. A pesar de toda la dificultad, tengo algunos buenos recuerdos de esa época. Jugaba con mis hermanos menores bajo los manzanos. Hacía muñecas con hojas de maíz, atrapaba pececillos en el arroyo. La comida era sencilla: pan de maíz con verduras, frijoles con harina de maíz, a veces un trozo de tocino salado cuando teníamos suerte. Pero nunca pasamos hambre gracias al duro trabajo de mis padres. Tuve muy poca escolaridad. Iba a la escuela cuando podía, en un aula improvisada en la iglesia local. Aprendí a leer y escribir, a hacer matemáticas básicas, pero tuve que dejar de estudiar a los 9 años para ayudar en casa. Cuidaba a mis hermanos menores, ayudaba en el campo, iba con mi madre a lavar ropa al río. Todo cambió cuando mi padre murió. Yo tenía 10 años. Lo mordió una serpiente cabeza de cobre mientras trabajaba en el campo. No hubo tiempo de llegar al hospital del pueblo. Murió allí mismo en los brazos de mi madre y de mi hermano mayor, Sebastián, que entonces tenía 19 años. Con la muerte de mi padre, Sebastián se convirtió en el hombre de la casa. Ya trabajaba como albañil en el pueblo, ganando un poco de dinero, pero no era suficiente para mantener a todos. Mi madre comenzó a trabajar el doble, lavando ropa desde la mañana hasta la noche. Los otros hermanos mayores, Antonio, de 17, José, de 16, y Francisco, de 15, también tuvieron que buscar trabajo. La casa se volvió más silenciosa sin mi padre. Era un hombre duro, como muchos de esa época, pero nunca levantó la mano contra nosotros. Había respeto, ya saben. Con él cerca había orden. Cuando él se fue, las cosas comenzaron a desmoronarse. Sebastián empezó a beber. Llegaba a casa tarde oliendo a whisky. Gritaba a todos, especialmente a mi madre. La pobre mujer, ya cansada de trabajar tanto, solo bajaba la cabeza y lo aceptaba. Creo que tenía miedo de enfrentarlo, miedo de perder el poco apoyo que él proporcionaba. Cuando cumplí 12 años, todo comenzó. Una noche, mi madre se había ido a dormir a la casa de un empleador que estaba enfermo y necesitaba cuidado. Yo estaba durmiendo en la misma habitación que mis 2 hermanas mayores, María, de 14 años,
y Abril, de 13, y mi hermano menor, Pedro, que tenía 6. Me desperté con una mano tapándome la boca. Era Sebastián. Olía a whisky, sudor y tabaco. Sus ojos tenían un brillo diferente que todavía me da escalofríos cuando lo recuerdo. «Si gritas, lastimaré a Pedro», susurró en mi oído. Y entonces sucedió. No entraré en detalles sobre lo que hizo. Pueden imaginar a una niña de 12 años sin entender realmente lo que estaba pasando. Dolió mucho, no solo mi cuerpo, sino mi alma. Cuando terminó, dijo: «Esto se queda entre nosotros. Si se lo cuentas a alguien, nadie te creerá y haré algo peor». A la mañana siguiente, no podía mirar a los ojos a mi madre cuando regresó. Sentía vergüenza, miedo, confusión. Pensé que sería solo esa vez, que estaba borracho, que había hecho algo malo, pero que no lo repetiría. Me equivoqué. La semana siguiente sucedió otra vez y luego otra, siempre de noche, siempre con la misma amenaza, siempre con el mismo dolor. Después de unos meses, noté que mi hermana María también actuaba de manera extraña. Lloraba sin razón. No quería estar sola en la casa. Un día la descubrí lavando en secreto las sábanas con manchas de sangre. Fue entonces cuando entendí que no solo me estaba pasando a mí. Sebastián le estaba haciendo eso a ella también. Intenté hablar con mi madre una vez. Reuní mi coraje después de una noche particularmente dolorosa. «Mamá, Sebastián me está haciendo cosas malas por la noche», dije en voz baja mientras la ayudaba a tender la ropa. Se detuvo, miró al horizonte durante lo que pareció una eternidad. Luego se volvió hacia mí y dijo: «Mejor tú que yo, muchacha, así son los hombres, aprende a soportarlo en silencio». Esas palabras fueron como un cuchillo en mi corazón. Mi propia madre lo sabía y no iba a hacer nada. Tal vez por miedo, tal vez porque dependía del dinero que él traía, tal vez porque ella misma había pasado por algo similar. Nunca lo sabré con seguridad. El tiempo pasó y la situación solo empeoró. Cuando tenía 13 años, Antonio, mi segundo hermano mayor, comenzó a hacer lo mismo. Debió ver lo que Sebastián estaba haciendo y pensó que él también podía. Luego le tocó el turno a José y más tarde a Francisco. Para cuando tenía 14 años, había sido abusada por 4 de mis hermanos mayores. Cada uno, cuando empezaba, decía lo mismo: «Si ya lo estás haciendo con los otros, lo harás conmigo también». Como si yo tuviera elección, como si fuera yo la culpable. Cuando lloraba o intentaba resistirme, me golpeaban. Bofetadas, puñetazos, tirones de pelo. «Aprende a no quejarte», decían. «Las mujeres deben callar». Tenía marcas por todo el cuerpo, pero nadie preguntaba. En la escuela, cuando todavía iba, inventaba historias sobre caídas, accidentes. La maestra sospechaba, creo, pero en esos días nadie se metía en los asuntos familiares. Las cosas seguían empeorando en casa. Sebastián perdió su trabajo de albañil por su alcoholismo. Antonio comenzó a involucrarse con el juego. José fue arrestado por pelear en una tienda. Francisco también se volvió alcohólico. La responsabilidad de mantener la casa recayó aún más en mi madre, que ya se estaba enfermando por trabajar tan duro. A los 15 años intenté estar lejos de casa, tanto como fuera posible. Iba con mi madre a lavar ropa, me ofrecía a hacer entregas en el pueblo, cualquier cosa para no estar allí cuando mis hermanos llegaban. Pero no siempre funcionaba. Con el tiempo, los otros hermanos también comenzaron. Pablo, Joaquín, Benito, Geraldo, uno por uno, como si fuera su derecho, como si yo fuera una cosa que podían usar. Hasta el día de hoy no entiendo cómo seres humanos, personas de la misma sangre, pueden hacerle esto a una niña. Mis hermanas también sufrieron. María intentó escaparse una vez, pero la trajeron de vuelta. Abril se casó muy joven, a los 14 años, con un hombre de 40, solo para salir de la casa. Pasó de un infierno a otro porque su esposo también era violento.
Fue durante este tiempo que comencé a asistir a la iglesia del pueblo. No es que creyera mucho en Dios en ese momento. ¿Cómo podría, con todo lo que estaba pasando? Pero era un lugar donde me sentía segura durante unas horas. Nadie me tocaba en la iglesia, nadie me lastimaba. Me sentaba en el último banco y me quedaba allí en silencio hasta que era hora de regresar. El sacerdote, un hombre anciano llamado Padre Antonio, notó mi presencia constante. Un día, después de la misa, se acercó a hablar conmigo. «Hija mía, te veo aquí todos los días. ¿Está todo bien en casa?» Casi le conté todo, casi grité toda la verdad, pero el miedo era más grande. Miedo a lo que mis hermanos harían si sabían que había hablado. Así que solo sonreí y dije que todo estaba bien, que solo me gustaba la paz de la iglesia. A los 16 años, mi vida ya era una pesadilla interminable. Cada día era igual. Trabajar, sufrir, llorar a escondidas, rezar por un milagro que nunca llegaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi periodo, que nunca fue muy regular, se había retrasado más de 2 meses. Mi cuerpo estaba cambiando. Mi estómago, siempre flaco por tanta privación, comenzaba a mostrar un pequeño bulto. Estaba embarazada y, lo peor, no tenía idea de quién era el padre. Podría haber sido cualquiera de mis 8 hermanos que me abusaban regularmente. Intenté ocultarlo todo el tiempo que pude. Usaba ropa holgada, vendas apretadas alrededor del estómago, pero a los 5 meses se volvió imposible de disimular. Fue entonces cuando mi madre se dio cuenta. «¡Tú, insulto!», gritó, dándome una bofetada que me tiró al suelo. «Andas ofreciéndote por ahí. Ahora vas a traer otra boca que alimentar». Intenté explicar que no fue mi elección, que eran mis propios hermanos, pero ella no quiso escuchar. Tal vez era más fácil culparme a mí que enfrentar la horrible verdad sobre los hijos que había criado. Cuando mis hermanos se enteraron, la reacción fue aún peor. «Insulto. Debe haber estado con algún hombre del pueblo». Ninguno de ellos admitió lo que me hicieron. Frente a los demás fingían disgusto, indignación, como si no fueran ellos quienes, en la quietud de la noche, venían a mi colchón. El abuso se detuvo durante el embarazo, al menos. Creo que tenían miedo de lastimar al bebé, o tal vez el cuerpo embarazado no despertaba el mismo interés. Pero las humillaciones aumentaron. Era como si yo hubiera cometido el peor de los pecados, cuando, en realidad, yo era la mayor víctima en esa casa. Y así pasé los meses de embarazo, trabajando duro, incluso con mi vientre creciente, comiendo las sobras que me daban, durmiendo en un rincón de la cocina, porque ya no me dejaban dormir en la habitación con los demás. Sola, asustada, con un niño creciendo dentro de mí. Un niño que, a pesar de todo, comencé a amar. La única persona en el mundo que era verdaderamente mía. Dios mío, cuán difícil es recordar todo esto. Pero necesito contarlo. Necesito que sepan que estas cosas pasan, que hay infiernos dentro de casas, que parecen normales desde afuera. Quizás mi historia ayude a alguien que está pasando por algo similar a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde. Mientras recuerdo las cosas que viví en esa pequeña cabaña de troncos, me doy cuenta de que muchas personas deben estar viendo desde lugares muy diferentes ahora. Algunos quizás desde hogares cómodos en las ciudades, otros desde zonas rurales como yo, cada uno con su propia historia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo a esta anciana abuela. Esto me ayuda a sentir que no estoy sola en este viaje de compartir mi vida con ustedes. Y no se olviden de darle me gusta, ¿de acuerdo? Cada like es como un abrazo que recibo y que calienta el corazón de esta abuela. Así pasé mi infancia y mi primera adolescencia. Una niña que debería haber estado jugando, estudiando, soñando con el futuro, pero que vivía una pesadilla diaria a manos de quienes deberían haberla protegido. Lo que no sabía
era que lo peor estaba por venir. El nacimiento de esa niña inocente estaría marcado por una crueldad que, incluso ahora, tantas décadas después, me hace llorar cuando lo recuerdo. La vida típica en una granja rural de Kentucky en la década de 1950. El vientre crecía cada día, como un reloj que marcaba el tiempo de mi sentencia. Los últimos meses de embarazo fueron los más solitarios de mi vida hasta entonces. Mi familia me trataba como si tuviera una enfermedad contagiosa. En las comidas yo comía, al final, con lo que sobraba. En el trabajo nadie aligeraba mi carga. Incluso con una barriga de 8 meses, todavía cargaba cubos de agua desde el arroyo, fregaba ropa en la tabla de lavar, ayudaba con la cosecha. Para ese entonces, era 1965, veía a otras chicas de mi edad pasar por el camino, yendo a la escuela, algunas incluso saliendo con chicos, soñando con el matrimonio. Mientras tanto, yo llevaba dentro no solo un bebé, sino un secreto que me consumía por dentro como un fuego lento. El único lugar donde encontraba algún consuelo seguía siendo la iglesia. Iba en secreto cuando podía, generalmente antes del amanecer, cuando todos todavía estaban dormidos, o al final de la tarde, diciendo que iba a recoger leña. Me sentaba en el último banco y rezaba. No sabía exactamente para qué. Quizás para un milagro, quizás solo para que terminara el sufrimiento, en la forma que fuera. El padre Antonio seguía observándome con esos ojos amables que parecían ver a través de mi alma. Geraldine me dijo una vez, cuando me encontró llorando después de la misa: pase lo que pase, Dios no te ha abandonado y yo también estoy aquí. Casi le conté todo ese día. Las palabras estaban en la punta de mi lengua, listas para salir. Pero entonces recordé las amenazas de mis hermanos, el desprecio de mi madre, el bebé que dependería solo de mí para sobrevivir. Tragué mis lágrimas y las palabras. Agradecí al sacerdote por su amabilidad y regresé a casa, al infierno que llamaba hogar. Recuerdo que ese invierno fue duro en Kentucky ese año. Las noches frías eran aún más difíciles porque me hacían dormir en el suelo de la cocina con solo una manta delgada. Mi cuerpo me dolía por el trabajo pesado y el avanzado embarazo. Mis pies se hinchaban tanto que apenas podía usar los viejos zapatos que tenía. Fue en una de esas noches frías que escuché una conversación que me heló la sangre más que el viento, que entraba por las grietas en las paredes de troncos. Mis hermanos mayores, Sebastián y Antonio, estaban hablando en el patio cerca de la ventana donde yo estaba acostada. Cuando ese niño nazca, tenemos que deshacernos de él, decía Sebastián, con la voz alterada por el litero de whisky. Si alguien se entera de que la chica tuvo un bebé, harán preguntas. Y si descubren lo que pasó aquí, sugirió Antonio, podemos decir que nació muerto. Lo enterramos en el bosque y se acabó. Abracé mi vientre con fuerza, como si pudiera proteger a mi bebé de esas horribles palabras. En ese momento tomé una decisión. Haría cualquier cosa para salvar a este niño. Era la única persona en el mundo que era verdaderamente mía, la única que no me había lastimado ni traicionado. El tiempo pasaba y traté de pensar en un plan. ¿Escapar a dónde? Sin dinero, sin documentos, sin nadie que me ayudara. ¿Cómo sobreviviría en las calles con un recién nacido? ¿Pedir ayuda al sacerdote? ¿Y si mis hermanos se enteraban y cumplían sus amenazas antes de que yo pudiera salir de allí? Comencé a esconder pequeñas cosas. Un trozo de pan aquí, algunas monedas allá, un cambio de ropa. Me preparaba lo mejor que podía para el momento en que el bebé naciera y necesitara protegerlo, aunque no tenía idea de cómo lo haría. Mi madre durante este tiempo parecía haber envejecido 20 años. El trabajo duro, la pobreza, los hijos problemáticos, todo eso le había agotado la fuerza e incluso su humanidad. Me miraba como si fuera una extraña, no la niña a la que había dado a luz. A veces tomaba su rosario
y murmuraba oraciones, mirando mi vientre con una mezcla de disgusto y resignación. «Darás a luz en el cobertizo cuando llegue el momento», dijo secamente una noche, mientras gemía por el dolor de espalda. «No quiero sangre y suciedad dentro de la casa». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Dar a luz en el cobertizo como un animal. ¿Eso era lo que yo valía para ella? Pero no tenía opción, ni voz para protestar. Solo asentí y tragué una humillación más. Los días pasaban y sentía que el momento se acercaba. El bebé se movía más y más, como si él también estuviera ansioso por salir de ese lugar. O tal vez sentía mi miedo, mi angustia, e intentaba consolarme de la única manera que podía. Una noche me desperté con un dolor diferente, más fuerte, más profundo, como si algo estuviera desgarrándome el cuerpo por dentro. Intenté no gritar, no llamar la atención. Me levanté con dificultad y salí al patio. La luna estaba llena, iluminando el camino hacia el cobertizo abandonado. Los cerdos se habían vendido meses antes, cuando el dinero escaseó aún más. El suelo era de tierra apisonada, mezclada con paja vieja y estiércol seco. El olor era nauseabundo. Las paredes de madera tenían grietas que dejaban entrar el viento frío de julio. Fue allí, sola en la noche, donde me preparé para traer a mi hijo al mundo. Los dolores aumentaron, viniendo en oleadas cada vez más cercanas. Mordí un trozo de tela para no gritar. Mis manos se aferraban a la paja sucia, buscando algo a qué agarrarme mientras mi cuerpo trabajaba en ese proceso natural pero aterrador. No sé cuánto tiempo estuve allí, entre dolores atroces y momentos de agotamiento. Horas, probablemente. El cielo comenzaba a clarear cuando sentí la necesidad de pujar. Sin nadie que me guiara, seguí el instinto de mi propio cuerpo. Y entonces, en un momento de dolor indescriptible, seguido de un alivio repentino, mi bebé se deslizó al mundo, en ese cobertizo sucio, en esa vida que no sabía cómo proteger. Era una niña, pequeña, roja, cubierta con esa sustancia blanquecina que los bebés traen cuando nacen. Y lo más importante, estaba viva. Lloró, un llanto débil que me llenó de terror. Si alguien oía, con manos temblorosas corté el cordón umbilical con un cuchillo oxidado que había escondido días antes. Usé trapos que había apartado para limpiar su carita, su cuerpo delicado. Envolví a mi hija en un trozo de manta vieja que había escondido en el cobertizo. «Shh, mi pequeña», susurré besando su frente. «Mamá está aquí. Mamá te protegerá». Era una promesa imposible en esas circunstancias, pero en ese momento la creí con todas las fuerzas de mi corazón. El sol ya estaba saliendo cuando escuché pasos acercándose. Era mi madre, trayendo un balde de agua y algunos trapos. «¿Ya terminó?», preguntó fríamente, mirando al bebé en mis brazos. «Sí», respondí, apretando instintivamente a mi hija contra mi pecho. «Es una niña». Miró a la niña por un largo momento. Por un segundo creí ver algo en sus ojos. Una chispa de ternura, quizás, al ver esa carita inocente. Pero pronto su mirada se endureció de nuevo. «Limpia todo esto. No quiero que nadie haga preguntas por aquí, y busca la manera de mantener a esa niña callada». Esa fue toda la ayuda que recibí. Ni una palabra de consuelo, ni un gesto de cariño para su recién nacida nieta. Solo órdenes prácticas y la continuación de ese desprecio que se había convertido en su única forma de relacionarse conmigo. Con dificultad limpié el cobertizo lo mejor que pude. Mi cuerpo me dolía terriblemente, todavía sangrando por el parto reciente, pero no tenía tiempo para descansar, para recuperarme. Tenía una vida que proteger ahora. Bañé a mi hija con el agua del balde, le quité toda esa sangre y suciedad. Era tan pequeña, tan perfecta. Tenía deditos completos, cejas delicadas, labios que parecían un capullo de rosa. ¿Cómo podía algo tan puro salir de tanto horror?
La bauticé allí mismo, rociando un poco de esa agua en su frente. María Isabel, susurré. Isabel, porque eso era lo que ella traía a mi vida oscura. María, en honor a la Madre de Jesús, que debió sufrir al ver sufrir a su hijo. En los días que siguieron, viví en un estado constante de alerta. Mantenía a María Isabel escondida en el cobertizo durante el día mientras trabajaba. Corría allí cada vez que podía escapar para amamantarla, limpiarla, simplemente tenerla en mis brazos. Por la noche, cuando todos dormían, la acercaba a mí en la cocina, aprovechando las horas de oscuridad para cuidarla adecuadamente. Fue el periodo más difícil y más hermoso de mi vida hasta entonces. Difícil por el agotamiento, el miedo constante, la dolorosa recuperación de mi propio cuerpo. Hermoso por los momentos con mi hija, su olor a bebé incluso en esas condiciones precarias. Su mirada que parecía reconocer la mía, sus pequeños dedos agarrando mi dedo con una fuerza sorprendente. Mantuve este arreglo imposible durante casi 3 meses. 3 meses de mentiras, de excusas para explicar mis ausencias, de oraciones desesperadas para que María Isabel no llorara en el momento equivocado. 3 meses viviendo con un miedo que nunca disminuía, que me acompañaba cada segundo, cada respiro. Mi madre lo sabía, por supuesto. No sé si se lo dijo a mis hermanos o si simplemente decidió ignorar la situación, como hizo con tantas otras cosas. A veces, cuando nadie miraba, dejaba un trozo extra de pan cerca de mi lugar o un poco más de leche. Pequeños gestos que no compensaban su complicidad en mi sufrimiento, pero que en ese momento desesperado recibía con gratitud. El padre Antonio también sospechaba que algo había cambiado. Ya no podía ir a la iglesia tan a menudo y cuando iba estaba visiblemente exhausta, preocupada. Geraldine me dijo una vez, pase lo que pase, recuerda que Dios lo ve todo y que esta iglesia es un refugio para quienes lo necesitan. Esas palabras se quedaron conmigo como una pequeña semilla plantada que aún no estaba lista para brotar. Un refugio. ¿Sería posible? ¿Habría un lugar donde mi hija y yo pudiéramos estar seguras? Mientras estos pensamientos crecían en mi mente, el abuso había vuelto a comenzar. Tan pronto como mi cuerpo se recuperó lo suficiente del parto, mis hermanos volvieron a sus visitas nocturnas, como si nada hubiera cambiado, como si no acabara de dar a luz, como si no fueran sus cuerpos los que habían creado a esa niña que estaba escondiendo. Las mismas manos que podrían haber sido un padre para María Elizabeth eran las que me lastimaban noche tras noche. La misma boca que podría haber pronunciado palabras de amor a una hija escupía insultos y amenazas en mi oído. Era una monstruosidad que mi mente adolescente apenas podía procesar, y con cada nuevo abuso crecía en mí la certeza de que necesitaba irme, no solo por mí. Casi había aceptado mi destino. Pero por mi hija, ¿qué pasaría cuando ella creciera? ¿Se repetiría el ciclo de horror? No, no lo permitiría. Preferiría morir. Comencé a planear un escape más concreto. Ahorré cada moneda que podía tomar sin que se dieran cuenta. Escondí pequeñas porciones de comida que podría llevar. Reuní algo de ropa para bebé que había hecho con retazos, escondida de todos. Pero el destino, que rara vez había sido amable conmigo, eligió este momento para asestar otro golpe cruel. Un golpe que cambiaría para siempre el curso de mi historia y me empujaría al momento más desesperado de mi joven vida. Fue en una calurosa tarde de 13 de octubre. Había dejado a María Isabel en el cobertizo, cuidadosamente escondida entre paja limpia que cambiaba a diario y algunos trapos que servían de manta. Estaba en el campo cosechando papas con mis hermanos menores, cuando escuché un grito que venía de la dirección de la casa. Mi corazón se detuvo. Supe incluso antes de soltar la canasta de papas y correr lo que había sucedido. Alguien había encontrado a mi hija, mi secreto,
mi tesoro, mi razón para vivir, descubierta. Cuando llegué sin aliento al patio, vi una escena que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Sebastián sosteniendo a mi pequeña María Isabel del brazo como si fuera un saco de papas. Ella lloraba desesperadamente, su carita roja por tanto esfuerzo. «Así que esto es lo que estabas escondiendo, desgraciada», gritó, sacudiendo al bebé de una manera que me hizo temer por sus frágiles huesos. «Realmente diste a luz al bastardo y todavía tuviste el descaro de esconderlo». «Por favor», supliqué, extendiendo mis brazos hacia mi hija. «Por favor, dámela. La estás lastimando. Por favor». Sebastián se rió, esa risa fría que conocía tan bien y que siempre precedía algo terrible. «¿De verdad pensaste que podías esconder esto? ¿Que podías criar esta abominación bajo nuestras narices?» Los otros hermanos comenzaron a llegar, atraídos por los gritos. Mi madre apareció en la puerta de la casa, su rostro una máscara ilegible. «Madre», llamé desesperada, «por favor, ayuda, ella es tu nieta». Ella solo miró al suelo, a sus propias manos, a cualquier lugar menos a mí y al bebé que lloraba. Su silencio fue la respuesta que ella esperaba, pero que aún dolía como un cuchillo. Sebastián pasó al bebé a Antonio, quien la sostuvo con el mismo desprecio, la misma brutalidad. «Vamos a poner fin a esto ahora mismo», dijo. «Deberíamos haberlo hecho cuando nació». «¿No?», grité, abalanzándome para intentar agarrar a mi hija. Fui detenida por Francisco y José, que me sujetaron de los brazos con tanta fuerza que tuve moretones durante semanas. «Por favor, hagan lo que quieran conmigo, pero no la lastimen. Es solo un bebé». Mis súplicas cayeron en oídos sordos. Vi a Antonio alejarse con mi hija, desapareciendo en la dirección del camino que llevaba al pueblo. Sebastián se acercó a mí, su rostro contraído en una máscara de odio. «Nunca volverás a ver a esa niña», dijo, su voz baja y amenazante. «Y si abres la boca para contarle a alguien, a cualquiera, sobre esto, te mataré. ¿Entiendes?». Me derrumbé en el suelo cuando me soltaron, llorando con un dolor que parecía partirme por la mitad. Mi hija, mi pequeña María Isabel, ¿llevada a dónde? ¿A qué destino? Esa noche, acostada en el suelo de la cocina, como siempre, pero ahora con un enorme vacío en los brazos que durante 3 meses habían sostenido a mi hija, tomé una decisión. No importaba lo que me pasara a mí, no importaban las amenazas, los riesgos. Necesitaba averiguar a dónde se habían llevado a mi bebé. Necesitaba saber si estaba viva, si estaba bien, y luego, de alguna manera, necesitaba recuperarla y escapar de ese infierno para siempre. Lo que no sabía era que mis hermanos tenían otros planes para mí, planes que no incluían darme tiempo para buscar a mi hija, planes que casi terminaron con mi vida, pero que por un giro del destino terminarían llevándome al único lugar donde finalmente podría encontrar la redención. Es importante señalar que en las décadas de 1950 y principios de 1960, el abuso infantil recién comenzaba a ser reconocido como un problema social grave. No fue hasta mediados de la década de 1960 que todos los estados de EU aprobaron leyes de denuncia de abuso infantil tras la creciente preocupación pública por el problema. Servicios de protección infantil, Wikipedia. Antes de 1974, cuando se promulgó la Ley Federal de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil, no existían leyes federales integrales que abordaran los servicios de protección infantil. Denuncia obligatoria en los Estados Unidos, Wikipedia. Durante esta era, la pobre coordinación entre trabajadores sociales, organizaciones benéficas de bienestar y médicos significaba que la mayoría de los abusos sexuales infantiles pasaban desapercibidos. Y cuando los casos salían a la luz, la respuesta era a menudo inadecuada. Bienestar infantil, protección infantil y abuso sexual, 1918-1990, historia y política.
Los días siguientes a la desaparición de mi María Isabel fueron los más oscuros de mi existencia. Me despertaba cada mañana con ese dolor que solo una madre separada de su hijo conoce, un vacío físico como si me hubieran arrancado un pedazo de mi cuerpo. Mis pechos todavía producían leche, dolorosos e hinchados, recordándome constantemente a la hija que ya no estaba allí para alimentar. No me permitieron ninguna mañana. A la mañana siguiente estaba de vuelta en el trabajo en el campo, cargando agua, lavando ropa. Nadie mencionó al bebé. Era como si María Isabel nunca hubiera existido, como si esos 3 meses de amor secreto hubieran sido solo un sueño. Pero yo lo sabía, mi cuerpo lo sabía, mi corazón roto lo sabía. Durante las semanas siguientes intenté descubrir qué había pasado con mi hija. Pregunté discretamente a las pocas personas que veía. Un vecino que venía a comprar huevos, el hombre que pasaba vendiendo ollas y sartenes. ¿Ha oído hablar de algún bebé que haya aparecido por aquí? Quizás dejado en la iglesia o con alguna familia. Nadie sabía nada, o al menos nadie quería decírmelo. Sebastián, siempre vigilante, notó mis intentos. Una noche me atrapó sola en el patio. Todavía buscando al bastardo. Renuncia, está lejos de aquí ahora, y si sigues haciendo preguntas te unirás a ella. Esa palabra, ella, me dio un hilo de esperanza. Ella. Así que mi hija estaba viva. Al menos cuando se la llevaron no habían hecho lo peor. Este pequeño consuelo era todo lo que tenía a qué aferrarme. En ese momento, ya en 1966, acababa de cumplir 17 años. Ya no era la niña asustada que aceptaba todo en silencio. La maternidad, por breve que fuera, había plantado una semilla de coraje en mí que crecía cada día. Comencé a planear mi escape con más determinación. La vida en la casa continuó su ritmo de horror. El abuso no se detuvo. Al contrario, parecía más frecuente, como si mis hermanos quisieran castigarme por intentar esconder a la niña. La agresión física también aumentó. Cualquier pequeño error, frijoles quemados, ropa mal lavada, era motivo de bofetadas, tirones de pelo, empujones. Mi madre en este momento ya estaba muy enferma. Años de trabajo pesado y mala alimentación habían pasado factura. Tosía constantemente, una tos seca que venía de lo profundo de su pecho. Estaba delgada, débil, envejecida más allá de sus años. Aún así, no hubo un gesto de arrepentimiento o intento de proteger a la hija que sufría tanto bajo su techo. Una mañana me desperté con vómitos intensos. Mi estómago se revolvía, rechazando incluso el agua que intentaba beber. Al principio pensé que era por alguna comida en mal estado, pero cuando lo mismo sucedió al día siguiente y al siguiente, un terror helado se instaló en mi pecho. Estaba embarazada de nuevo. La realización cayó sobre mí como una sentencia de muerte. No podía soportarlo todo de nuevo. La humillación, el dolor, el parto inhumano y luego, inevitablemente, perder a este niño también. No podía soportarlo. Preferiría morir. Esa noche lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Sola en mi rincón de la cocina, abracé mi vientre todavía plano donde otra vida inocente comenzaba a formarse, condenada a nacer en ese ciclo de horror. Perdóname, susurré a ese ser que apenas había comenzado a formarse. Perdóname por traerte a este mundo terrible. Al día siguiente, reuní mi coraje y fui a la iglesia, no para la misa. No había ese día, sino para hablar con el padre Antonio. Había pasado mucho tiempo desde que había podido ir allí, vigilada como estaba por mis hermanos. Aproveché el hecho de que todos habían salido a trabajar y mi madre estaba durmiendo, exhausta por la fiebre que la consumía. Encontré al anciano sacerdote cuidando el pequeño jardín junto a la iglesia. Cuando me vio, sus ojos cansados se iluminaron. Geraldine, ha pasado tanto tiempo, hija mía. Estaba preocupado por ti. No pude aguantar más.
Me derrumbé en lágrimas allí mismo, entre las flores que cultivaba con tanto cuidado. Entre sollozos le conté todo, o casi todo. Hablé sobre el abuso, el embarazo anterior, el bebé que nació y me quitaron. Hablé sobre la nueva vida que crecía dentro de mí y mi desesperación, mi miedo de pasar por todo eso otra vez. No mencioné quiénes eran los abusadores. Incluso allí, deshecha, el miedo a las amenazas de mis hermanos era mayor que mi necesidad de revelar toda la verdad. Schnore. Padre Antonio escuchó todo en silencio, su rostro envejecido mostrando un dolor que reflejaba el mío. Cuando terminé, tomó mis manos entre las suyas. «Hija mía», dijo con la voz quebrada, «lo que te hicieron es un pecado terrible ante Dios y los hombres. Necesitas salir de esa casa inmediatamente. Puedo ayudar. Puedo encontrar un lugar seguro para ti». Era todo lo que quería oír, todo lo que necesitaba. Una mano extendida, una promesa de ayuda. Pero entonces pensé en los fríos ojos de Sebastián, en sus amenazas, en la violencia que sabía que era capaz de hacer. Y si descubre que he hablado, y si viene tras de mí, tras el sacerdote, necesito pensarlo, respondí, secándome las lágrimas. Tengo miedo de lo que puedan hacer si me escapo. Vuelve mañana, insistió. Promete que volverás y tendremos un plan. Prometí con toda sinceridad. Realmente planeaba volver al día siguiente para aceptar la ayuda ofrecida y finalmente escapar de ese infierno. Pero el destino, una vez más, tenía otros planes para mí. Cuando regresé a la casa, encontré a mi madre despierta, tosiendo sangre en un trapo sucio. Parecía incluso peor que por la mañana, su piel amarillenta, sus ojos hundidos. Incluso después de todo, no pude evitar sentir lástima. Preparé un té con hierbas que crecían en el patio, la única medicina que teníamos disponible, y la ayudé a beberlo. Por un momento, mientras sostenía a esa mujer frágil que una vez fue fuerte, pensé en contarle sobre mi nuevo embarazo, sobre mis planes de escape. Quizás, frente a la muerte que claramente se acercaba, encontraría en ella algún remanente de amor maternal, algún deseo de protegerme, aunque fuera tardíamente. «Madre», comencé vacilante, «estoy esperando otro hijo». Me miró durante un largo rato, su respiración dificultosa, haciendo que su pecho subiera y bajara con esfuerzo. Por un momento creí ver un destello de tristeza, de remordimiento quizás en sus cansados ojos, pero cuando habló, su voz era la misma de siempre, fría, distante. «Esta vez no dejarán que nazca», escuché a Sebastián hablar. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué dijo? Que no van a pasar por la misma vergüenza otra vez, que esta vez lo resolverán antes. Sus palabras confirmaron mi peor temor. No solo se llevarían a mi bebé después del nacimiento. Planeaban evitar que siquiera naciera. ¿Cómo? No lo sabía. Pero conociendo la crueldad de mis hermanos, podía imaginármelo. «Necesito salir de aquí», dije, más para mí que para ella. Mi madre cerró los ojos como si estuviera demasiado cansada para continuar esa conversación. Después de un largo silencio, habló sin abrir los ojos. «Vete, siempre fuiste la más fuerte de todos nosotros». Me quedé atónita. Era lo más cercano al amor o la aprobación que me había dado en años. Tal vez la proximidad de la muerte estaba ablandando su corazón endurecido. O tal vez era solo el delirio de la fiebre. De cualquier manera, esas palabras me dieron fuerza extra para lo que vendría. Esa noche, mientras preparaba la cena, observé a mis hermanos alrededor de la mesa. Sebastián y Antonio hablaban en voz baja, ocasionalmente mirándome de una manera que me puso en alerta. Los otros comían en silencio, exhaustos por el trabajo. Mi madre estaba acostada, incapaz de levantarse para la comida. Servía a todos como de costumbre, dejando mi propio plato para el final con las sobras, pero esta vez no comí. Algo en la forma en que Sebastián sonrió cuando puse el plato frente a mí
me hizo sospechar. ¿No tienes hambre?, preguntó con una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Come, necesitas alimentarte en tu condición. Así que él sabía sobre el embarazo. ¿Cómo? No estaba segura. Tal vez había notado las náuseas matutinas, o tal vez mi madre, en su delirio febril, había filtrado nuestra conversación. No tengo hambre, respondí, apartando el plato. Voy a ver cómo está mamá. Fui a la habitación donde mi madre descansaba, cerrando la puerta detrás de mí. Me senté al borde de la cama improvisada donde yacía. Su respiración era superficial, dificultosa. No abrió los ojos cuando entré. Fue entonces cuando escuché las risas que venían de la cocina. Risas de alguien que sabe que ha tendido una trampa exitosa. Y entendí con claridad cristalina lo que habían hecho. El plato, mi plato de comida. Le habían puesto algo. Veneno, probablemente. El mismo que usábamos para matar las ratas que infestaban el granero. Estaban intentando matarme a mí y al bebé que llevaba dentro. Una ola de náuseas me invadió, pero esta vez no era por el embarazo, era puro terror. Si hubiera comido esa comida, si no hubiera sospechado, no había más tiempo que perder. No podía esperar hasta el día siguiente para reunirme con el sacerdote y elaborar un plan cuidadoso. Tenía que salir de esa casa esa misma noche, o no viviría para ver el amanecer. Esperé hasta que todos estuvieran durmiendo, los ronquidos fuertes de Sebastián, la respiración más ligera de los otros. Me levanté en silencio de mi rincón en la cocina. Ya tenía todo planeado en mi cabeza. Tomaría las pocas monedas que había escondido en el patio, un bulto con el único juego extra de ropa que poseía, y me iría sin mirar atrás. Pero antes de irme, fui una vez más a la habitación donde mi madre dormía. No podía dejarla sin despedirme, incluso después de todo. Estaba dormida, su respiración aún más difícil que antes. Parecía una vela a punto de apagarse. «Adiós, madre», susurré, tocando levemente su frente caliente por la fiebre. «Que Dios tenga misericordia de tu alma». No hubo respuesta, solo un leve movimiento de los párpados. Era suficiente. Salí de la habitación en silencio. Tomé mis pocas cosas escondidas y caminé hacia la puerta principal. Fue entonces cuando escuché un sonido detrás de mí, un crujido de tabla del suelo, un aliento contenido. Me giré rápidamente y vi a Sebastián de pie allí, sus ojos brillando en la oscuridad como los de un animal depredador. «¿Yendo a algún lado, hermanita?», preguntó, con la voz pastosa por el whisky que había bebido antes. Mi corazón se aceleró. Apreté el bulto de ropa contra mi pecho, como si ese trozo de tela pudiera protegerme. «Voy a buscar agua del pozo», mentí, con la voz temblorosa, traicionando mi miedo. «¿Con tus cosas en medio de la noche?», se rió, un sonido que me heló la sangre. «No lo creo. Creo que estás intentando escapar, y eso no puedo permitirlo». Avanzó hacia mí, con las manos extendidas como garras. No pensé, solo reaccioné. Me di la vuelta y corrí hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. El aire frío de la noche me golpeó la cara cuando salí al patio, corriendo hacia el camino. Escuché a Sebastián detrás de mí, maldiciendo, amenazando. Corrí como nunca antes en mi vida, impulsada por el puro terror y la certeza de que si me alcanzaba sería mi fin. Mis pies descalzos golpeaban la tierra dura del camino, doliendo en las piedras, en las ramas caídas. La oscuridad era casi total. Solo la luna menguante proporcionaba un poco de luz para guiar mis pasos desesperados. Detrás de mí, los pasos y gritos de Sebastián parecían alejarse. Corrí hasta que me ardieron los pulmones, hasta que mis piernas temblaron por el agotamiento. Cuando finalmente me detuve, apoyándome en un árbol al lado del camino, me di cuenta de que ya no podía escuchar nada detrás de mí. Lo había logrado, me había escapado, pero ¿a dónde ir ahora? El pueblo más cercano estaba a millas de distancia.
La iglesia del Padre Antonio estaba en la dirección opuesta y no me atrevía a volver. Sebastián seguramente me estaría buscando. Quizás ya había despertado a los otros hermanos para que ayudaran en la búsqueda. Decidí continuar por el camino en dirección al pueblo. Era mi única oportunidad. Caminé toda la noche, deteniéndome solo para descansar brevemente cuando mis piernas ya no me sostenían. Cuando el sol comenzó a salir, ya estaba en las afueras de Lexington. Era un pueblo pequeño, pero para mí, que rara vez salía de la zona rural, parecía enorme e intimidante. Las calles de piedra, las casas agrupadas, la gente que comenzaba a salir a trabajar, todo me daba una sensación de desorientación y miedo. No conocía a nadie allí, no tenía a dónde ir, nada para comer. Las pocas monedas que había traído conmigo apenas comprarían un pan, y comenzaba a sentir un dolor extraño en mi vientre. No como las náuseas del embarazo, sino algo más profundo, más preocupante. Cuando miré hacia abajo, vi manchas de sangre en mi falda. Una sangre oscura, diferente a la menstruación. Con horror, entendí lo que estaba pasando. Estaba perdiendo al bebé, quizás por el esfuerzo de la huida, quizás por algún resto de veneno que podría haber ingerido sin darme cuenta, o quizás simplemente porque esa pequeña vida, como la anterior, no estaba destinada a vivir en este mundo cruel. Me senté en la acera de una calle lateral menos transitada y lloré en silencio. Por los dolores físicos, sí, pero principalmente por la pérdida de otro hijo que ni siquiera llegaría a conocer, por la vida que había dejado atrás, por terrible que fuera, por el miedo al futuro desconocido que me esperaba. Fue allí, encorvada por el dolor en una acera de Lexington, sangrando la vida que se iba de dentro de mí, que vi una iglesia al otro lado de la calle, no la pequeña capilla del pueblo que conocía, sino una iglesia más grande, más imponente, un lugar que instintivamente me pareció seguro. Con esfuerzo me levanté y crucé la calle. Tambaleándome, subí los pocos escalones que llevaban a la entrada y empujé la pesada puerta de madera. El interior era fresco y silencioso, iluminado solo por unas pocas velas y la luz que entraba por los vitrales de colores. Avancé por la nave central entre los bancos vacíos. El altar parecía distante, casi inalcanzable en mi estado de debilidad, pero continué, un paso tras otro, guiada por alguna fuerza que no podía explicar. Cuando me acerqué al altar, mis piernas finalmente cedieron. Caí de rodillas, mis manos aferrándose a la barandilla que separaba la nave del presbiterio. El dolor en mi vientre era ahora insoportable y podía sentir la sangre caliente fluyendo por mis piernas, manchando el suelo de piedra debajo de mí. «Ayúdenme», susurré, sin saber exactamente si le estaba hablando a Dios, a los santos cuyas imágenes me observaban desde las paredes, o simplemente a quien pudiera oírme. «Por favor, ayúdenme». Y entonces la oscuridad me envolvió, misericordiosa en su promesa de un fin al dolor. Lo último que vi fue una figura que se acercaba rápidamente, una mujer con un hábito negro y blanco, su rostro expresando alarma y compasión. Una monja, un ángel, pensé mientras mi conciencia se desvanecía. Un ángel enviado para llevarme al cielo, o quizás, solo quizás, para salvarme. Cuando abrí los ojos de nuevo, no reconocí dónde estaba. Un techo blanco, paredes claras, sábanas limpias bajo mi cuerpo adolorido. Por un momento pensé que había muerto y llegado al cielo. Tan diferente era de ese infierno que llamaba hogar, pero el dolor que sentía era demasiado real para el paraíso. Intenté sentarme, pero una mano gentil tocó mi hombro, deteniéndome. Era la misma monja que había visto antes de desmayarme. Una mujer de mediana edad con un rostro sereno, enmarcado por el hábito negro y blanco. «Quédate acostada, hija mía», dijo con una voz tranquila. «Perdiste mucha sangre». Gradualmente los recuerdos volvieron.
la huida desesperada en la noche, la sangre, la iglesia. Y con los recuerdos vino la realización. El bebé. Instintivamente puse mis manos en mi vientre, ahora vacío y dolorido. ¿El bebé?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. La monja hizo la señal de la cruz y negó con la cabeza. Lo siento, no pudimos salvarlo. Cerré los ojos, dejando que las lágrimas fluyeran en silencio. Otro hijo perdido, otra vida que no resistió el horror de mi existencia. Una parte de mí sintió alivio. Ese niño no sufriría lo que yo sufrí, no nacería en ese ambiente de violencia y perversión. Pero otra parte lloró por la pérdida, por lo que podría haber sido en otras circunstancias. Me quedé en esa enfermería improvisada, dentro del convento, durante 2 semanas. Supe después que me había encontrado la hermana Gracia, quien llamó inmediatamente al médico del pueblo. Él diagnosticó un aborto espontáneo, probablemente causado por el estrés extremo y el esfuerzo físico. Mi cuerpo estaba débil, desnutrido, cubierto de moretones viejos y nuevos, evidencia silenciosa de la vida que había dejado atrás. Las monjas me cuidaron con una dulzura que nunca antes había conocido. Me alimentaron, limpiaron mis heridas, me proporcionaron ropa limpia. Más importante aún, no me juzgaron, no me bombardearon con preguntas para las que no estaba lista para responder. Fue solo cuando comencé a recuperar mis fuerzas que la hermana Gracia se sentó junto a mi cama y preguntó con esa voz serena que se volvería tan familiar para mí en los años siguientes. ¿Quieres contarnos qué pasó, hija mía? ¿Quién te hizo esto? Las palabras salieron como una inundación después de una larga sequía. Lo conté todo. Los años de abuso, el primer embarazo, el parto en el cobertizo, mi hija arrancada de mis brazos, el segundo embarazo, el intento de envenenamiento, la huida desesperada. Hablé sin parar, como si cada palabra expulsada de mi cuerpo fuera un veneno que se drenaba. La hermana Gracia escuchó todo en silencio, solo sosteniendo mi mano, sus ojos llenándose de lágrimas mientras mi historia se desarrollaba. Cuando terminé, exhausta y vacía, hizo algo que nadie había hecho nunca. Me abrazó, un abrazo firme y maternal que decía más que cualquier palabra. «Estás a salvo ahora», dijo finalmente. «Nadie te lastimará aquí». Le creí. Quizás por primera vez en mi vida sentí que podía confiar en otro ser humano. En los días que siguieron se necesitaron tomar otras decisiones. La madre superiora del convento, una anciana llamada hermana Inés, vino a hablar conmigo sobre lo que quería hacer a continuación. «Podemos ayudarte a encontrar trabajo en el pueblo, quizás como empleada doméstica en alguna casa familiar», ofreció. «O si prefieres, puedes quedarte con nosotras más tiempo, ayudando con las tareas del convento mientras te recuperas por completo». La idea de dejar ese refugio, de enfrentar el mundo exterior donde mis hermanos podrían encontrarme, me causó pánico. «¿Puedo quedarme?», pregunté casi suplicando. «Haré cualquier trabajo, no me importa si es duro, solo no quiero volver, allá». La madre superiora asintió comprensivamente. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Todos tenemos nuestro propio camino hacia la sanación». Así comenzó mi nueva vida en el convento de Santa María en Lexington. Al principio hice tareas simples. Ayudaba en la cocina, lavaba la ropa, barría los corredores. Un trabajo no muy diferente del que hacía en casa, pero realizado en un ambiente de paz y respeto que transformaba por completo la experiencia. Gradualmente me abrí a las otras monjas. Eran 12 en el convento, de diferentes edades y orígenes. Algunas habían entrado muy jóvenes por vocación religiosa. Otras habían llegado más tarde en la vida, después de pérdidas o decepciones. Todas me trataron con respeto y cariño. Aunque era solo una ayudante, no una novicia o una monja, aprendí mucho en esos primeros meses. A leer mejor, a escribir correctamente,
a hacer matemáticas más complejas. La hermana Gracia, que había sido maestra antes de entrar al convento, dedicaba 1 hora cada tarde a enseñarme. Otras monjas compartían sus conocimientos específicos. La hermana Teresa me enseñó sobre plantas medicinales en el jardín del convento. La hermana Luisa sobre cocina. La hermana Marianne sobre costura. Pero el aprendizaje más importante no estaba en los libros o las habilidades prácticas. Estaba en el ejemplo diario de esas mujeres que habían dedicado sus vidas a servir a los demás, que encontraban alegría en las cosas simples, que vivían con propósito y paz interior. Aproximadamente 6 meses después de mi llegada, recibí una noticia que no sabía cómo procesar. La hermana Gracia me llamó a la pequeña sala, donde la Madre Superiora recibía a los visitantes. Había un hombre que reconocía vagamente, el vendedor de leche que a veces pasaba por la granja de mis padres. «Tu madre falleció, muchacha», dijo, quitándose el sombrero en señal de respeto. «Hace 2 semanas ya. Neumonía», dijeron. Me quedé allí sin saber qué sentir. Mi madre, que había permitido mi sufrimiento durante tantos años, que había elegido mirar hacia otro lado mientras sus hijos destruían a su hija menor, estaba muerta. Debía llorar, sentir alivio, ira, perdón. «Tus hermanos te están buscando», continuó el hombre, ajeno a mi confusión interior. «Dicen que te escapaste con su dinero, que quieren que vuelvas a casa». Un escalofrío de terror me recorrió la espalda. Así que no se habían rendido. Me estaban buscando, probablemente para terminar lo que habían comenzado. «Ella no volverá», dijo la hermana Gracia con firmeza, poniendo un brazo protector sobre mis hombros. «Le agradecemos la información, pero Geraldine está segura aquí con nosotras». El hombre se encogió de hombros como si no fuera su problema. Después de su partida, me derrumbé en lágrimas en los brazos de la hermana Gracia. No por la muerte de mi madre, me di cuenta, sino por el miedo que aún me dominaba, por el fantasma de mis hermanos, que parecía perseguirme incluso en ese santuario. «No pueden entrar aquí», me aseguró. «No dejaremos que te lleven de vuelta». Esa noche, acostada en la pequeña celda que ahora llamaba mía, pensé mucho en mi madre, en cómo había fallado en protegerme, en cómo había permitido que ese horror sucediera bajo su techo. Pero también pensé en ella como una víctima, de una vida de pobreza, de un sistema que no valoraba a las mujeres, de hijos que había criado sola después de quedar viuda. Recé por su alma por primera vez en mi vida, sintiendo que mis oraciones realmente llegaban a alguna parte. Y de alguna manera, en ese proceso, encontré en mí un perdón que no sabía que era capaz de sentir. No un perdón que borrara lo que había sucedido, sino que me permitiera seguir adelante sin cargar con el peso del odio. En los meses que siguieron, continué mi vida en el convento, cada vez más integrada en esa comunidad de mujeres. El miedo a mis hermanos nunca desapareció por completo, pero disminuyó con el tiempo. Aprendí algo nuevo cada día, no solo sobre el trabajo práctico, sino sobre mí misma, sobre mi fuerza interior que había sobrevivido a todo. A finales de ese año, 1967, algo sucedió que volvería a cambiar el curso de mi vida. Un día, mientras ayudaba a organizar la pequeña biblioteca del convento, encontré un libro con fotografías de bebés abandonados que habían sido adoptados mediante la mediación de la Iglesia. Pasé horas mirando esas imágenes, imaginando si mi María Isabel estaba allí, si había encontrado una familia amorosa, si estaba bien. La hermana Gracia me encontró así, absorta en esas páginas, con lágrimas silenciosas recorriendo mi rostro. Se sentó a mi lado y esperó a que yo hablara. «Mi hija», comencé con la voz temblorosa. «Nunca sabré qué pasó con ella, ¿verdad? Nunca la encontraré». La monja tomó mis manos entre las suyas. «El futuro le pertenece a Dios, Geraldine. No sabemos lo que tiene reservado para nosotros, pero puedo decirte
que muchos niños como tu hija son llevados a orfanatos o a familias que no pueden tener hijos. Hay esperanza de que ella esté bien. Esa conversación plantó una semilla en mí. En los días siguientes no podía dejar de pensar en mi hija perdida, en otros niños como ella, separados de sus madres por circunstancias trágicas, y también en niños como yo había sido, abusados, descuidados, atrapados en situaciones de las que no podían escapar. Una tarde reuní mi valor y fui a hablar con la Madre Superiora. Le conté mis pensamientos sobre el creciente deseo de hacer algo por estos niños, de transformar mi dolor en algo positivo. Quiero ayudar a los niños que sufrieron como yo, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi propia determinación. Quiero que sepan que no están solos, que hay esperanza, que pueden sobrevivir y encontrar paz como yo la encontré aquí. La Madre Superiora me miró por un largo momento, como si viera más allá de la joven herida que había llegado al convento casi muriendo. Finalmente sonrió, una rara sonrisa que iluminó su rostro austero. Quizás esa sea la razón por la que Dios te trajo a nosotras, Geraldine, para sanarte y luego ayudar a sanar a otros. En los meses siguientes, con la bendición de la Madre Superiora, comencé a trabajar unas horas a la semana en el orfanato dirigido por las monjas en Lexington. Era un trabajo que me rompía el corazón y lo sanaba al mismo tiempo. Cada niño abandonado me recordaba a mi propia hija perdida. Cada marca de abuso que veía en sus pequeños cuerpos me transportaba de vuelta a mi propio sufrimiento. Pero cada sonrisa que lograba sacar, cada pequeña mejora que presenciaba, era como un bálsamo para mis heridas. Acababa de cumplir 18 años cuando la hermana Gracia me hizo una pregunta que lo cambiaría todo. Estábamos sentadas en el jardín del convento después de un largo día en el orfanato, viendo cómo el atardecer coloreaba el cielo de Kentucky. ¿Has pensado alguna vez en ser una de nosotras, Geraldine?, preguntó, su voz tan gentil como siempre. ¿En tomar los votos, dedicar tu vida a Dios y servir a los demás? La pregunta me tomó por sorpresa, aunque pensándolo bien, quizás lo había estado esperando desde hacía algún tiempo. Había estado viviendo en el convento durante casi un año, participando en todas las oraciones y rituales, siguiendo la misma rutina que las monjas, pero oficialmente convertirme en una de ellas, hacer votos perpetuos de pobreza, castidad y obediencia. No sé si soy digna, respondí honestamente. Después de todo lo que me pasó, todo lo que le hicieron a mi cuerpo. La hermana Gracia tomó mis manos, interrumpiéndome. Lo que te hicieron no disminuye tu valor a los ojos de Dios. No eres culpable de los pecados cometidos contra ti. Y quizás es precisamente por tu sufrimiento que tienes tanto que ofrecer a los demás. Pedí tiempo para pensar, para orar sobre esta importante decisión. Durante semanas reflexioné profundamente sobre lo que quería para mi vida. El convento se había convertido en mi hogar, las monjas en mi familia. El trabajo con los niños abandonados y abusados daba sentido a mis días, transformaba mi propio dolor en algo útil. Pero también había esa parte de mí que todavía soñaba con encontrar a mi hija un día, que se preguntaba si podría tener una familia normal, una vida fuera de esos muros, una vida que a los 18 años teóricamente todavía tenía toda por delante. Al final, fue una visita inesperada la que selló mi decisión. Era un domingo por la tarde cuando una de las novicias vino a llamarme, diciendo que había un hombre preguntando por mí en la entrada. Mi corazón se aceleró de inmediato, el miedo familiar apoderándose de mí. ¿Podría ser uno de mis hermanos? ¿Finalmente me habían encontrado? La hermana Gracia fue conmigo a la sala de visitas, donde recibíamos a los raros visitantes. A través de la reja que separaba el interior del convento del mundo exterior, vi un rostro que no reconocí inmediatamente.
Un hombre de mediana edad, con barba entrecana, ojos cansados. —¿Geraldine Dean? —preguntó, y algo en su voz despertó un recuerdo lejano. —Soy yo —respondí con cautela—. Soy Jim, el primo de tu padre. Vine desde lejos para encontrarte. Me tensé, desconfiada. ¿Qué querría un pariente lejano a quien apenas conocía conmigo después de tanto tiempo? Tus hermanos te están buscando, continuó, confirmando mis temores. Sebastián especialmente. Él no está bien de la cabeza. Dice cosas extrañas, que necesitas pagar por lo que hiciste, que sabes demasiado. Sentí que la sangre se me helaba en el rostro. Incluso después de tanto tiempo, incluso después de todo, todavía querían silenciarme. El miedo que creía haber superado regresó con toda su fuerza, congelándome por dentro. —¿Por qué me dice esto? —logré preguntar. El hombre miró hacia abajo como si estuviera avergonzado. —Porque escuché rumores de que estabas aquí y porque sé lo que pasó en esa casa. No todo, pero lo suficiente. Siempre lo sospeché, pero nunca hice nada. Cargo con esa culpa. La hermana Gracia apretó mi mano, dándome fuerza para seguir escuchando. Vine a advertirte, continuó. Sebastián ha estado viniendo a Lexington regularmente. Pregunta por ti en las tabernas, en las tiendas. Es cuestión de tiempo hasta que descubra lo del convento. Y juró que te mataría cuando te encontrara. Un pesado silencio cayó sobre nosotros. La amenaza flotaba en el aire, casi palpable. Después de unos momentos logré encontrar mi voz nuevamente. Gracias por advertirme, dije, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Pero no le tengo miedo, ya no. Encontré mi lugar aquí, mi familia, mi misión. Si viene, no me encontrará sola e indefensa como antes. El hombre asintió lentamente, pareciendo impresionado por mi determinación. Después de su partida, la hermana Gracia me abrazó, sus ojos brillando con lo que parecían lágrimas de orgullo. Eres más fuerte de lo que crees, Geraldine, dijo. Siempre lo fuiste. Esa noche tomé mi decisión. Si Sebastián realmente me encontraba, el convento sería el lugar más seguro para mí. Y más que eso, quería pertenecer oficialmente a esa comunidad que me había acogido y salvado. Quería dedicar mi vida a hacer por los demás lo que ellas habían hecho por mí. A la mañana siguiente, busqué a la Madre Superiora y le pedí comenzar oficialmente mi noviciado. El camino para convertirse en monja sería largo, 2 años como postulante, luego el noviciado y finalmente los votos. Pero estaba decidida a seguir este camino para transformar por completo a la niña abusada y rota que había huido descalza en una noche de octubre en una mujer fuerte, dedicada a servir y proteger a los más vulnerables. Nunca supe si Sebastián me encontró alguna vez. Quizás se rindió. Quizás la protección que el convento me ofrecía se lo impidió. Lo que sé es que, gradualmente, el miedo a él y a mis otros hermanos disminuyó, reemplazado por la certeza de que había encontrado mi verdadero lugar en el mundo. En 1969, a los 19 años, hice mis primeros votos, convirtiéndome oficialmente en una novicia. Recibí un nuevo nombre, hermana María Isabel, en honor a la hija que nunca pude criar, pero cuyo breve paso por mi vida me había puesto en el camino de la redención. Era mi manera de mantenerla viva, de honrar lo que habíamos compartido en esos pocos meses. Los años siguientes fueron de crecimiento, aprendizaje y servicio. Continué trabajando en el orfanato, ahora con más responsabilidades. Estudié, completé mi educación formal, me especialicé en psicología infantil a través de cursos por correspondencia. Quería entender mejor a los niños traumatizados que cuidábamos. Quería darles lo que yo misma no había recibido: comprensión, apoyo, herramientas para sanar. A los 23 años, en 1973, hice mis votos perpetuos, comprometiéndome definitivamente con esa vida. La joven asustada que había entrado en el convento, sangrando y medio muerta,
Ahora se había transformado en una mujer serena, con propósito, dedicada a marcar la diferencia en el mundo a través de su trabajo con los niños más vulnerables. Y así, mis queridos, sobreviví a ese infierno en la tierra. No solo sobreviví, sino que encontré un propósito, una misión. El dolor no desapareció por completo. Algunas noches todavía me despierto con pesadillas. Algunos recuerdos todavía me hacen estremecer. Pero aprendí a vivir con ellos, a usarlos como combustible para mi trabajo, para mi dedicación a los niños, que como yo una vez necesitan desesperadamente a alguien que crea en ellos, que los proteja, que les muestre que hay esperanza más allá del sufrimiento. ¿Y qué pasó con mi María Isabel, mi hija perdida? Nunca la encontré. Pero cada día, en cada niño al que ayudo, en cada sonrisa que logro sacar en un pequeño rostro marcado por el trauma, veo un pedazo de ella. Y eso es suficiente para mí. Eso me completa. Los años siguientes a mi consagración como monja fueron de profunda transformación. Los años 70 trajeron cambios a América y al mundo. Y yo, dentro de los muros del convento de Santa María, también me estaba transformando. Ya no era esa chica aterrorizada que huyó descalza en una noche oscura. Era la hermana María Isabel, una mujer con propósito, con misión. El trabajo en el orfanato se convirtió en mi vida. Cada niño que llegaba a nosotros cargaba su propia historia de dolor. Algunos abandonados, otros víctimas de violencia, otros huérfanos por diversas tragedias. Veía en cada uno de ellos un pedazo de mí misma, de mi propia historia. Pero también veía posibilidades, futuros que podían ser diferentes al mío. En 1975, a los 25 años, asumí la coordinación del orfanato. La Madre Superiora reconoció en mí no solo dedicación, sino un don especial para conectar con esos niños que otros consideraban difíciles o problemáticos. Los entendía como nadie más. Conocía el lenguaje silencioso del trauma, los comportamientos que en realidad eran gritos de ayuda, la desconfianza que servía como escudo contra más dolor. Los niños sienten que has estado donde ellos están, me dijo la hermana Gracia, ahora mi consejera y amiga más cercana. Reconocen en ti a alguien que realmente comprende. Bajo mi coordinación, implementamos cambios significativos en el orfanato. Abandonamos las prácticas disciplinarias rígidas que, aunque bien intencionadas, a menudo retraumatizaban a niños ya tan lastimados. Introdujimos más momentos de juego, de expresión artística, de elección y autonomía. Trajimos profesionales de salud mental para trabajar con nosotros, una novedad en ese momento en el que se hablaba poco sobre los efectos psicológicos del trauma infantil. El resultado fue visible. Los niños que llegaban retraídos, agresivos o completamente mudos comenzaron a florecer. No inmediatamente, no sin recaídas. La sanación nunca es lineal, como bien aprendí en mi propio viaje. Pero hubo progreso, hubo esperanza. Alrededor de 1977, nuestro trabajo comenzó a ser reconocido más allá de los límites de Lexington. Recibimos visitas de educadores, de representantes de otros orfanatos, incluso de autoridades gubernamentales interesadas en nuestro enfoque. Fue un periodo de expansión, más niños, más personal, más recursos. Con el crecimiento vinieron nuevos desafíos. La burocracia, la política, las demandas de los financiadores no siempre se alineaban con lo que creíamos que era mejor para nuestros niños. Hubo momentos en los que me sentí frustrada, en los que la simplicidad de mi vocación parecía perderse entre informes y reuniones. En esos momentos me refugiaba en la capilla del convento. Allí, en silencio, me reconectaba con el propósito que me había traído a esa vida. Oré no solo por los niños bajo mi cuidado, sino también por la niña que había sido, por la joven madre que perdió 2 hijos,
por los hermanos que me lastimaron tan profundamente. Sí, incluso por ellos oré. No por un sentido de superioridad moral, sino porque aprendí que cargar con el odio era como beber veneno esperando que el otro muriera. Fue en una de esas tardes de oración en 1979 que recibí una visita inesperada. Una de las novicias más jóvenes vino a buscarme, diciendo que alguien me buscaba en la sala de visitas. Mi corazón todavía se aceleraba en esos momentos, incluso después de tanto tiempo. El miedo a que mis hermanos me hubieran encontrado nunca desapareció por completo. Sin embargo, quien me esperaba era una mujer aproximadamente de mi edad, bien vestida, con una expresión ansiosa en su bonito rostro. Se presentó como Teresa, una trabajadora social de un orfanato en Louisville. «Hemos venido desde lejos para aprender sobre su trabajo, hermana María Isabel», dijo, acompañada por 2 colegas. «Lo que está haciendo aquí es revolucionario». Me sorprendió. Nuestro trabajo era importante, sí, pero ¿revolucionario? Solo estábamos haciendo lo que considerábamos correcto, tratando a los niños con la dignidad y el respeto que merecían. La conversación que siguió fue larga y productiva. Teresa explicó que había muchos orfanatos en toda América, tratando de mejorar sus prácticas, abandonando métodos antiguos y punitivos. Querían aprender de nosotros, querían que yo compartiera nuestro enfoque. «Tiene un don especial», dijo al final de la conversación. «Puede ver más allá de los comportamientos problemáticos, ver al niño herido detrás de ellos». «No es un don», respondí, sintiendo que se formaban lágrimas. «Es experiencia». Algo en mi voz debió haber revelado más de lo que pretendía, porque Teresa me miró durante un largo rato, con una comprensión que iba más allá de las palabras pronunciadas. «A veces», dijo suavemente, «la mayor sanación viene de las heridas más profundas». Esa reunión fue la primera de muchas. En los años siguientes comencé a viajar a otros orfanatos, a conferencias sobre educación y protección infantil, a sesiones de capacitación para equipos que trabajaban con niños vulnerables, siempre con el permiso de la Madre Superiora, siempre manteniendo mis votos y compromisos, pero expandiendo mi trabajo más allá de los muros de nuestro orfanato. América, en la década de 1980, estaba en transformación. La promulgación de la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil en 1974 había establecido fondos federales para servicios de protección infantil y líneas directas, y más estados comenzaron a adoptar leyes integrales de denuncia obligatoria. Y yo, sorprendentemente, me encontré en posición de influir en algunos de estos cambios, compartiendo el conocimiento nacido de mi propio dolor y mi experiencia diaria con niños traumatizados. Fue una década de expansión, de crecimiento. Nuestro orfanato se convirtió en una referencia nacional. Yo, que apenas había estudiado en la infancia, ahora escribía artículos para publicaciones especializadas, daba conferencias, capacitaba equipos. Todo esto sin perder nunca de vista mi misión principal: los niños, cada niño individual con su historia única, con sus necesidades específicas, con su potencial inexplorado. En 1987 ocurrió un episodio que sacudió profundamente mi recién encontrada paz. Regresaba de un viaje a Chicago, donde había participado en una conferencia sobre adopción, cuando vi un rostro familiar en la estación de autobuses de Louisville, un rostro envejecido, marcado por el tiempo y probablemente por el alcohol, pero que reconocí inmediatamente. Sebastián, mi hermano mayor, el primero en lastimarme, el líder de los otros, estaba allí a unos metros de mí. No me vio. Yo llevaba mi hábito, algo que probablemente nunca imaginó para mí. Me quedé paralizada, observándolo desde lejos. Parecía más bajo de lo que recordaba, más frágil. Estaba mal vestido, sucio, tambaleándose ligeramente. Claramente, la vida no había sido amable con él. Por un momento
Pensé en acercarme a él, en decirle quién era, en enfrentarlo con todo lo que había hecho, con la persona en la que me había convertido a pesar de él, no gracias a él. Pero entonces se volvió y vi sus ojos, esos mismos ojos que me habían aterrorizado durante tantos años, y en ellos no vi remordimiento ni arrepentimiento, solo vi la misma oscuridad de siempre. Lo dejé ir sin rebelarme, no por miedo. Sorprendentemente me di cuenta de que ya no le tenía miedo. Lo dejé ir porque enfrentarlo no cambiaría nada, no me devolvería a mi infancia, no traería de vuelta a mis hijos perdidos, no sanaría mis cicatrices. Y ya había aprendido a lo largo de los años que algunas personas nunca reconocen el mal que hacen, nunca cambian realmente. Ese breve encuentro, sin embargo, trajo a la superficie recuerdos y emociones que creía haber procesado por completo. En las semanas siguientes, las pesadillas regresaron. Me despertaba sudando, gritando a veces, reviviendo los horrores del pasado. La hermana Gracia, ahora una anciana pero todavía mi confidente más cercana, notó mi perturbación. «¿Qué pasó, querida?», preguntó una noche después de encontrarme en la capilla a las 3:00 de la mañana, rezando para ahuyentar a los fantasmas que habían vuelto para atormentarme. Le conté sobre el encuentro con Sebastián, sobre cómo ese breve vistazo había reabierto heridas que creía curadas. Y entonces, sorprendiéndonos a ambas, confesé algo que nunca había admitido en voz alta. Una parte de mí todavía la busca a María Isabel, mi hija. En cada niño nuevo que llega al orfanato, en cada mujer joven que veo en la calle con la edad que ella tendría, todavía la busco. La hermana Gracia tomó mis manos, sus ojos llenos de compasión. «Es natural, Geraldine, ella es parte de ti, siempre lo será. Pero recuerda, has sido madre de cientos de niños a lo largo de estos años. No solo una madre que alimenta y viste, sino una madre que comprende, que sana, que transforma vidas». Sus palabras me consolaron como siempre, pero también plantaron una idea que crecería en los años siguientes. La idea de que tal vez, solo tal vez, podría intentar descubrir qué había pasado con mi hija. América, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, estaba en profunda transformación. La Ley de Bienestar Infantil se promulgó en 1980, trayendo una nueva era de derechos y protecciones. Mi trabajo se expandió para incluir capacitación sobre esta nueva legislación, consultorías para organizaciones que se adaptaban a los nuevos requisitos. Con más visibilidad también llegó más acceso a recursos y personas influyentes. En 1992, durante un seminario en Washington, D.C., conocí a una jueza del Tribunal de Menores que se interesó por mi historia. No la parte dolorosa de mi infancia, que mantuve en privado, sino mi viaje de transformación del orfanato de Lexington en un modelo de cuidado infantil centrado en el trauma. Después de varias conversaciones, encontré el valor para contarle sobre María Isabel, sobre cómo me la habían quitado mis hermanos cuando solo tenía 3 meses. Le pregunté si habría alguna manera, después de tanto tiempo, de descubrir qué había pasado con ella. La jueza fue amable, pero realista. Después de casi 30 años, hermana, sin documentos, sin registros oficiales, sería prácticamente imposible, especialmente considerando que en esa época las adopciones informales eran comunes. Los niños se entregaban sin ninguna documentación. Asentí, ya esperando esta respuesta. Pero ella continuó: «Sin embargo, podemos intentarlo. Si tiene alguna información, fecha aproximada, ubicación, nombres, puedo pedir que hagan una búsqueda en los registros antiguos». Así fue como, a los 42 años, comencé una búsqueda que parecía imposible. Proporcioné lo que sabía: la fecha aproximada del nacimiento de María Isabel, el hecho de que mis hermanos probablemente la llevaron a Lexington o a algún pueblo cercano, sus nombres completos. Era muy poco, lo sabía,
y las posibilidades de encontrar alguna información después de tanto tiempo eran mínimas. Pasaron meses sin noticias. La vida continuó. El trabajo en el orfanato, los viajes para compartir nuestra metodología, las oraciones diarias que mantenían mi equilibrio interior. Casi había olvidado la búsqueda cuando recibí una carta de la jueza. La abrí con manos temblorosas, mi corazón acelerado. Pero el contenido, aunque gentil, confirmó lo que ya sabía en mi corazón. No había registros. Ningún niño con esa fecha de nacimiento aproximada había sido adoptado o institucionalizado formalmente en la región. Si María Isabel había sobrevivido, y rezaba todas las noches para que así fuera, su paradero era un misterio que probablemente nunca se resolvería. La carta terminaba con palabras de consuelo. El trabajo que usted hace ha transformado las vidas de tantos niños. Quizás ese sea el propósito mayor que surgió de su dolor, no encontrar a un niño, sino salvar a cientos. Lloré al leer esas palabras, pero no eran solo lágrimas de tristeza. También había gratitud por haber sobrevivido, por haber encontrado un propósito, por todos los niños a los que había ayudado a lo largo de los años. Y había aceptación de que algunas preguntas no tendrían respuesta en esta vida, de que algunos ciclos no se cerrarían de la manera que yo quería. La década de 1990 continuó trayendo cambios para mí y para América. Nuestro orfanato se transformó en un centro de acogida más amplio, ofreciendo no solo alojamiento para niños abandonados, sino también apoyo para familias en crisis, programas para prevenir el abandono, preparación para la adopción. En 1997, a los 47 años, recibí una invitación que nunca hubiera imaginado: participar en una comisión nacional sobre los derechos de los niños y adolescentes. Yo, que había comenzado mi vida como una niña abusada en una granja pobre en la zona rural de Kentucky, ahora estaba ayudando a dar forma a políticas que protegerían a otros niños de sufrir el mismo destino. También durante este tiempo comencé a sentir la necesidad de compartir mi historia de manera más amplia, no la historia completa. Algunas partes eran demasiado dolorosas, demasiado privadas. Pero el viaje de superación, de transformación, de encontrar un propósito a través del dolor. Comencé a dar conferencias no solo sobre técnicas de cuidado infantil, sino sobre resiliencia, sobre sanación, sobre cómo construir algo significativo a partir de las experiencias más difíciles. Debería escribir un libro, sugirió una joven monja, después de una de estas conferencias. Su historia podría ayudar a tanta gente. La idea me asustó inicialmente. Poner esos recuerdos en papel, exponerme de esa manera. Pero cuanto más lo pensaba, más veía el potencial de llegar a personas que nunca asistirían a mis conferencias, que nunca vendrían a nuestro centro. Comencé a escribir en 1999 a los 49 años. No fue fácil. Muchas noches tuve que detenerme, abrumada por los recuerdos que resurgían. Otras veces las palabras fluían como un río. Represado, finalmente liberado. La hermana Gracia, ahora bastante anciana pero todavía lúcida, fue mi primera lectora, mi mayor animadora. El libro, titulado De la oscuridad a la luz, un viaje de sanación y redención, se publicó en 2001. No fue un bestseller nacional, pero encontró su audiencia. Profesionales que trabajaban con niños traumatizados, sobrevivientes de abuso que buscaban esperanza, personas de fe interesadas en una historia de transformación espiritual. Las décadas siguientes trajeron tanto alegrías como desafíos. El centro continuó creciendo, evolucionando. Envejecí naturalmente, pero mantuve la energía y el compromiso con nuestra misión. La hermana Gracia nos dejó en 2005, a los 92 años, una pérdida que sentí profundamente, pues ella había sido verdaderamente mi madre espiritual, la persona que me guió de la desesperación a la sanación. En 2010, a los 60 años,
enfrenté mi propio desafío de salud, cáncer de mama que requirió cirugía y tratamientos agotadores. Fue un periodo difícil que me obligó a reducir el ritmo, a aceptar ayuda, a permitir que me cuidaran en lugar de ser siempre yo quien cuidaba a los demás. Pero también fue un periodo de profunda reflexión, de gratitud por la vida que había vivido, por los miles de niños a los que había ayudado. Superé el cáncer y volví al trabajo, aunque a un ritmo menos intenso. Asumí un papel más asesor, guiando a la nueva generación de profesionales que ahora dirigía el centro. Continué dando conferencias ocasionales, escribiendo artículos, compartiendo el conocimiento acumulado en décadas de trabajo. En 2015 recibí un honor que nunca hubiera imaginado, la Medalla al Mérito Social, otorgada por el Gobierno federal por mi contribución a la protección infantil. La ceremonia en Washington, D.C., fue emotiva, rodeada de colegas y exniños del orfanato, ahora adultos exitosos, algunos con sus propios hijos. Al recibir la medalla, pensé en el largo viaje que me había traído hasta allí, la niña abusada, que huyó descalza en una noche oscura, la joven madre que dio a luz en el cobertizo y a quien le arrancaron a su hija de los brazos, la monja que encontró su propósito en cuidar a otros niños heridos. Tantas versiones de mí misma, tantas transformaciones. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás con una mezcla de tristeza y gratitud. Tristeza por los dolores que no se pueden deshacer, por las preguntas que nunca tendrán respuesta. Gratitud por la vida que pude construir a pesar de todo, por el bien que pude hacer, por los niños a los que pude ayudar. Todavía pienso en María Isabel todos los días. Ella tendría 58 años ahora. ¿Estará viva? ¿Habrá tenido una buena vida? ¿Tendrá sus propios hijos? ¿Nietos, quizás? Nunca lo sabré, pero he aprendido a vivir con esta incertidumbre, a transformarla en fuerza, a continuar mi trabajo hasta donde mis fuerzas me lo permitan. Y es por eso, mis queridos amigos, que estoy aquí hoy compartiendo mi historia con ustedes, para que sepan que no importa cuán oscura sea la noche, el amanecer siempre llega, que no importa cuán profundas sean las heridas, la sanación es posible, que no importa cuántas pérdidas suframos, todavía podemos encontrar un propósito, todavía podemos marcar la diferencia en la vida de los demás. Si mi historia ha tocado su corazón, por favor, dejen su me gusta y suscríbanse a este canal. Cada suscripción, cada me gusta, me ayuda a continuar compartiendo historias como la mía, llegando a personas que podrían necesitar escuchar que sí, es posible sobrevivir a las peores tormentas que la vida nos envía. Y si quieren unirse a esta conversación, dejen un comentario diciéndome desde dónde están viendo. Me encanta saber sobre todo los diferentes lugares desde donde se conecta la comunidad de los abuelos no se tocan. Me ayuda a sentir que no estoy sola en este viaje de compartir mi vida con ustedes. La vida es un viaje con muchos caminos. Mis queridos, no siempre podemos elegir lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir cómo respondemos, cómo transformamos nuestras experiencias, cómo usamos nuestro dolor para crecer y para ayudar a otros. Esa es la verdadera liberación, la verdadera sanación. No la ausencia de cicatrices, sino la transformación de ellas en puentes para llegar a otros corazones heridos. Un abrazo cariñoso de esta abuela, que aprendió de la manera más difícil que nuestra mayor fuerza se revela. Precisamente en los momentos en que creemos que no tenemos fuerza alguna